Buenas, mi nombre es Yasmin García Núñez. Vengo a compartirles un poco de lo que es la literatura infantil. Inicialmente vamos a hablar comprendiéndonos desde dónde se tomó la literatura costarricense infantil. Si bien no nos basamos en referencias culturales indígenas, nos dimos a desarrollar las cuales se tomaron de referencias métodos europeos. Métodos europeos, ¿qué queremos decir con esto? Que transformamos todo aquello que aprendimos desde el extranjero para, para llevarlo a un método costarricense, con nuestras propias palabras, con nuestros propios métodos, con nuestra propia literatura. Comprendiéndose desde acá, vemos lo cual fue la Edad de Oro. Empezaron lo que fueron las revistas, planteó cómo los niños pueden aprender a base de literatura y poesía. Por consiguiente a esto tenemos lo que fueron diferentes autores que relatan diferentes situaciones infantiles, en donde si bien no son dirigidos hacia los niños, poseen este personaje infantil. Al pasar los años podemos comprender que se inició con las antologías y diversas colecciones de texto, donde se expresó el aprendizaje. Como bien se menciona, una visión estética, un margen idóneo de visualizar. Carmen y Liliana González forjaron lo que se comprende como un periodo infantil, modernos para la época en que se desarrollaron ellas. Inicialmente podemos comprender que Carmen Lira fue una fomentadora inicial de lo que es la literatura infantil. Porque bien, si ella se especializó tanto en esto, podemos comprender que ella tenía una visión avanzada a su época. Podemos comprender que ella ayudó a hacer todo lo que somos hoy en día igualmente. Gracias a ella tenemos un gran campo de literatura infantil. Se crea en 1914 la Escuela Normal de Costa Rica. Esta, si fue bien, fue la formadora para maestros hoy en día. Carmen Lira y don Joaquín García Monge fue el creador de esta cátedra y fue el fundador de todo aquello que logramos interpretar para esta época, básicamente. Ellos tomaron todo lo que uno necesita saber y nos lo fueron forjando lentamente para su época. Podemos decir que al crearse un periódico repertorio americano se consideró un libro abierto de don Joaquín, brindó un módulo diferente de enseñanza. Todo profesor podía hacer uso de este periódico, donde bien, si fue una literatura folclórica que debió ser buscada ampliamente en cada momento, Carmen Lira y don Joaquín buscaban que la literatura infantil fuera esa brecha que hoy en día necesitamos tanto. Fue ese momento donde se indicó qué estaba bien y qué no estaba tan bien. Fue ese momento donde nos dimos cuenta que la literatura infantil debe de ser enseñada de una forma interactiva, donde los niños puedan enfocarse en nuestra voz, puedan enfocarse en nuestra música, puedan enfocarse en lo que hablamos, pueden enfocarse en muchos ámbitos de nuestra enseñanza. Si bien acá podemos pasar, dejando la literatura en pausa, podemos pasar a lo que son las dimensiones de lectura. Estas dimensiones están la cognitiva, la sociocultural, la material, entre otras, muchas. Podemos, si bien saber la literatura cognitiva, podemos darnos cuenta que este focus donde la literatura no tiene que ser aburrida, tiene que ser interactiva, tiene que encontrarse desde un punto de vista donde los niños sean felices leyendo, que disfruten la lectura,
que tengan en sí mismos algo que los haga regresar a ella. Tenemos que ser conscientes de enseñarle la literatura de una forma nueva, de una forma que logremos capturar la atención de estos niños. Si bien esta se desarrolla en medio de las aulas con libros, historias, cuentos, poesías, que nos sentemos un minuto, que agarremos a los niños y les digamos, hoy vamos a contar tal cuento. Hoy vamos a encontrar la forma de meternos en ese cuento y hacer una historia. Esa es una forma muy creativa de meternos en esa mente pequeña que necesita que la llevemos a algo más divertido para poder enfocarse. Si bien seguimos con la literatura subjetiva, podemos entenderla como que la literatura no siempre se escucha cuando se lee, ni se lee cuando estamos escuchando. Simplemente tenemos que tener en cuenta cómo lograr que las palabras que salen de nuestra boca sean escuchadas por los estudiantes. Tenemos que encontrar esa manera en focalizar historias, en focalizar todo esto que incluye a los niños, que los desarrolla, que los implementa, que los atrae, para encontrar ese momento donde ellos escuchen, donde ellos entiendan, donde ellos puedan razonar. Por eso un momento en el aula es muy bonito, como ese momento donde pasa un fin de semana y ya es el lunes. Tenemos que encontrar ese momento para recrear la lectura, para que nos creen un cuento de su fin de semana. La dimensión material o lúdica es ese momento donde comprendemos que la lectura necesita acompañante. La lectura necesita todo aquello que sea atractivo para la juventud. Necesitamos todo aquello que nos ayude a mantenerlos atraídos a nuestra lectura. Necesitamos todo aquello que sea creativo, de exploración, todo aquello que nos deje desarrollarlos más a profundidad. Que si hicimos la lectura de un libro, podamos tener un libro interactivo, que podamos tener dibujo, que podamos tener música. Bueno, lo que podemos seguir es en los siglos y en las épocas. Inicialmente tenemos lo que se trata como el primer siglo, que bien es un afán didáctico que se promovía sobre el estético forma de enseñar, que era doctrinario, que era moralizable, que se dirigía hacia la juventud. En ese momento tenemos a José María Castro Madrid. Él fue la luz del conocimiento y la recurrencia de preguntas porque se recordaba. La redacción de catequismos y se contribuía a la colonia. Después tenemos 1920-1971. Aquí fue cuando don Joaquín García Monge, es justo indicar que Joaquín García Monge fue editor de varias obras literarias dedicadas a la niñez. En sus procesos editoriales con García Monge y Editores, el convivio de los niños, en ediciones de repertorio americano. Su labor se vio fortalecida por dimensiones nacionales, gracias a la decidida participación de Carmen Lira. La pedagoga Emma Gamboa, en 1969, ofreció una contribución infantil. Si bien se encontró una parte muy importante del aprendizaje de la escritura y literatura, la musicalidad, el sentido de caracterizar, lo folclórico, todo fue con un amplio sentido ideográfico. Después tenemos el siglo XX, que se señaló de manera contundente que muchos de los textos literarios en los últimos 25 años fueron
abordados de temáticas diferentes, buscando el esteticismo, el papel de convertirse en textos didácticos, sino que más bien buscando un enfoque que nos mantuviera acorde a lo que éramos. Si bien podemos darnos cuenta que la literatura infantil nos lleva a este proceso de encontrar maneras para que cada estudiante se enfoque en lo que debería enfocarse. Si bien la literatura infantil nos ayuda mucho a darnos cuenta de que cada niño se enfoca de otra forma diferente. En este mismo siglo podemos encontrar a Gloria Jiménez, también ganadora con el premio Carmen Lira, que fue una de las principales autoras de este tiempo. Fue su capacidad para comprender la complicidad de la enseñanza de la literatura infantil. Tenemos el siglo XXI, que en este siglo podemos tener a Héctor Gamboa, Irene Castro, Daniel Carro, voces nuevas que han nutrido la literatura infantil. Finalmente puedo expresarme dirigiéndome ante ustedes, tomando en cuenta que la literatura infantil para mí es el momento donde como docentes podemos unir a un grupo, donde cuando se cuenta un cuento no se cuenta solo para una persona, sino que también podemos expresar muchos factores amplios ante todo aquello que nos da un propósito para lograr que la literatura infantil se convierta en un factor que nos deje garantizar el entendimiento amplio.